Buenos días. Hoy pienso comenzar una serie basado en el libro de Primera Epístola de Pedro. Espero que esto sea de mucha bendición para nuestras vidas en la medida que vayamos explorando este libro importante. Comienza ah, co- Pedro diciendo que él es un apóstol de Jesucristo. Eso significa que él es un representante oficial del Señor del universo. Jesús mismo lo ha establecido y le ha dado esta responsabilidad de propagar el Evangelio, las buenas noticias, ah, en su generación en el mundo. Y le ha dado la autoridad para enseñar y para dirigir en la iglesia. Él saluda a todos los que él describe aquí como que se hayan expatriados. Otras versiones podrían decir como peregrinos, podría ser extranjeros, podría ser am, extranjeros que están temporalmente en un lugar o exiliados también. Nosotros, lamentablemente, sabemos lo que es ah, el exilio. Muchas personas fueron exiliados o por su propia decisión o por decisión de otros de su país y no podían vivir ah, en el lugar. En un sentido, nosotros, mi esposa y yo también somos exiliados o expatriados, no porque fuimos echados o teníamos que huir de nuestro país, pero porque el Señor nos llamó a salir de nuestro lugar y servir en Chile, que ha llegado a ser nuestra segunda patria. Pero um, igual somos extranjeros residentes aquí. Y Pedro está escribiendo a personas que se encontraban en una situación parecida, en dos sentidos. Quizás am, en términos prácticos, algunos eran judíos y estaban afuera de la tierra prometida. Estaban viviendo en estas 5 provincias del Imperio Romano que hoy componen el norte de Turquía. Y en ese sentido eran exiliados o expatriados. Pero también está escribiendo a cristianos y nuestra ciudadanía no está en esta tierra, sino en el cielo. Entonces todos somos expatriados, esperando llegar a la tierra celestial, a nuestra verdadera patria. Am, Nosotros vivimos aquí en esta vida, pero somos solo peregrinos. Nosotros solamente estamos pasando por este mundo, esperando llegar a la nueva tierra que Dios tiene para nosotros. Entonces, esta carta se aplica a nosotros, tanto a los primeros lectores. Am, Él dice de ellos que fueron elegidos según el propósito de Dios el Padre. Eso es muy importante, que nosotros no elegimos a Dios, sino que Él nos eligió primero. La otra palabra de propósito es el preconocimiento o el conocimiento previo. Esto es algo que Dios decidió en la eternidad, antes de crear el mundo. Él nos eligió. Y si Él nos eligió, eso nos pone en un buen lugar, porque estamos seguros en sus manos si Él nos eligió para ser suyos. Y esto vino mediante la santificación del Espíritu. Am, Santificar en un sentido significa vivir una vida correcta, recta, de acuerdo con los mandamientos de Dios. Pero hay otro sentido más am, básica básico, y ese sentido es que hemos sido apartados. El Espíritu Santo, porque fuimos elegidos, nos apartó para la salvación. Él hizo una obra en nosotros. Nosotros sí, en un momento dijimos sí al Señor, aceptamos al Señor, recibimos al Señor.
Pero solo pudimos hacer eso porque el Espíritu Santo había hecho un milagro en nosotros de antemano. Él nos había apartado, nos había santificado para la salvación. Entonces nosotros habíamos sido muertos en los pecados y en las transgresiones. Un muerto no puede hacer nada, un muerto no puede tomar ninguna decisión, pero el Espíritu Santo hizo un milagro en nosotros, nos dio vida y allí con esa vida nos dio el regalo de la fe que salva. Y nosotros por fe recibimos a Cristo. ¿Pero por qué? Porque Dios el Padre nos había elegido antes de la creación del mundo y porque el Espíritu Santo nos había santificado. ¿Para qué? Para la obediencia a Jesucristo. ¿Y qué es la obediencia a Jesucristo? Bueno, por supuesto, en el transcurso de la vida significa obedecer sus mandamientos, pero específicamente la obediencia a Jesucristo significa poner nuestra fe, nuestra confianza en Él, y en lo que Él hizo por nosotros en la cruz. Él dijo en el libro de Juan que esta es la obra que el Señor quiere que hagamos, que creamos en quien Él ha mandado. Entonces, nuestra obediencia a Jesucristo, en primer lugar, es confiar en Dios y confiar en Jesús. Y por medio de eso nos limpia con su sangre, nos rocía con la sangre y eso nos limpia. Su sangre es la sangre derramada en el sacrificio que Él hizo por nosotros, que era un sacrificio de una vez para siempre, que era suficiente para cubrir y limpiar y quitar todos nuestros pecados. Entonces, eso es lo que Él ha hecho a favor de nosotros al morir en la cruz y resucitar. Nos ha limpiado con su sangre. Eso nos abre la puerta, el camino para entrar en la presencia de Dios y ser considerados miembros de su familia. Por eso sí, en este mundo somos expatriados, somos exiliados, somos extranjeros, somos peregrinos, pero en Jesús pertenecemos a la familia celestial, a, a la familia de Dios. Entonces, la gracia y la paz son multiplicadas en nuestras vidas. La gracia es ese favor que Dios nos extiende. Vemos la gracia de Dios en toda la Biblia, comenzando justo después de la caída de nuestros antepasados Adán y Eva, les dio una promesa. Eso fue una misericordia, una gracia. Él los consideró para bien. Y vez tras vez vemos la gracia del Señor, pero la gracia ha llegado a su completa revelación por medio de lo que Jesús hizo por nosotros y que Dios nos acepta y recibe como sus hijos. Y la paz es esa paz que el mundo no puede quitar y que el mundo no puede dar. No viene por las circunstancias. En la medida que vayamos estudiando esta carta de Pedro, primera de Pedro, vamos a encontrar que las circunstancias externas que estaban enfrentando estos expatriados eran muy difíciles. Pero las circunstancias externas no quitan la paz que Dios nos da, porque es la paz especialmente con Él. Ya no somos enemigos de Él, separados de Él por nuestro pecado y por nuestra rebeldía. Él, cuando éramos todavía sus enemigos, envió a su Hijo para morir por nosotros, para que Él rompiera esa barrera que había entre nosotros los pecadores y Él, el Dios Santo. Y así tenemos paz con Dios. Y esa es la mejor noticia que podríamos compartir con alguien, que en medio de las circunstancias difíciles, duras de la vida, podemos tener paz y experimentar la gracia de Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias
por tu maravillosa, asombrosa gracia, comprada, Señor, por medio de lo que Cristo hizo por nosotros al morir en la cruz. Te damos gracias por la paz que puede infundirnos, que puede llenar nuestras vidas y transformar la manera en que vemos nuestras circunstancias. Gracias por siempre estar con nosotros, nunca abandonarnos, nunca dejarnos solos, nunca desampararnos. Eso nos da paz y te damos gracias en el maravilloso nombre de Jesús. Amén.